Existe la fe de nombre como parte de una creencia o como parte de un vocabulario religioso. La manifestación real de la fe no es un logro personal de un individuo en particular, sino el resultado de lo que ya Cristo compró para nosotros. Este es un momento muy especial en donde estamos llegando a las familias de Ministerio Restauración a través de las redes sociales. Y acá en la iglesia nos hemos reunido un grupo de 8 líderes para poder orar, para poder proclamar con autoridad protección sobre nuestra casa, sobre Ministerio Restauración y sobre todos aquellos que en este momento están necesitados de una palabra o de una protección sobre sus vidas. Son momentos muy interesantes y son momentos de cierta forma lindos para la iglesia porque viene como un madurar en las congregaciones, en donde hay un pequeño sacudir para ver qué tan fuertes están tus fundamentos, hasta dónde eres un cristiano de iglesia o de templo, o eres un cristiano de fundamento sólido, en donde tu relación personal está más allá de lo que puedas recibir en el culto durante el domingo, que no dependes nada más de esa alegría que produce el estar congregado, sino que dependes de una relación personal con Dios en tu intimidad. Eso es lo que Jesucristo profetizó cuando hablaba con la mujer samaritana. Hablaba con la mujer samaritana y la mujer samaritana media confundida le dice, bueno, ustedes dicen que es en Jerusalén, pero nosotros creemos, fuimos instruidos por nuestros padres que es en este monte que se tiene que adorar. Y había como una contienda en donde se tenía que adorar a Dios. Y Jesús le profetiza los tiempos que estamos viviendo. Le dice, llegarán días que ni en este monte ni en Jerusalén se podrá adorar, sino que los adoradores, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre esos adoradores está buscando. Este es un momento donde podemos demostrar que nosotros somos los adoradores que el Padre está buscando. Aquellos que no solamente adoramos cuando venimos al templo, sino que adoramos en nuestras casas, adoramos en nuestros carros. Si nos encierran en un basement, en un sótano, ahí vamos a adorar al Señor. Si nos encierran en un cuarto, ahí levantaremos nuestras manos y adoraremos, porque somos los adoradores que el Padre está buscando. Como Ministerio de Restauración estamos en cumplimiento de lo ordenado por nuestro gobernador, en donde no pueden haber reuniones más de 10 personas. Nos hemos reunido 8 líderes en casa para desde acá transmitir una palabra que pueda llegar hasta tu hogar y que pueda ser de bendición. Nos hemos reunido para orar, para declarar sobre nuestras familias protección, porque eso es lo que el cristiano hace en tiempos difíciles. Dios nos ha dado el poder, la autoridad para declarar lo que está escrito para nosotros, y son momentos en donde quiero aconsejar a la iglesia que tengamos cuidado con todo aquello que se mueve, que no es de Dios y que te pueda confundir. En primer lugar, Dios no está interesado en enfermar el mundo. Y quiero declarar esto con valentía. Quizás vaya en contra de lo que miramos en las redes sociales, quizás vaya en contra de lo que religiosamente nos han enseñado, pero quiero declarar una palabra fundamentada en lo que es la Escritura y decirte que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvar al mundo. Y a través de Jesucristo recibimos no solamente salvación, recibimos también la salud,
recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos la salud. La Biblia dice que Él se llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades y que por su llaga hemos sido curados a través de Jesucristo. Sería en contra del principio de Dios que ahora Dios venga a enfermar las naciones. O porque el hombre pecó, ahora Dios envía una enfermedad. Dios no está enfermando al mundo, Dios está sanando al mundo. Cuando Dios envía a sus apóstoles, o cuando Jesús envía a sus apóstoles, no les dijo vayan a enfermar a las naciones, dijo vayan y sanen, fuera de contextos, para asustar a la gente y para hacer sentir culpable a la iglesia de Jesucristo. Haciéndote sentir culpable que porque no estás orando lo suficiente, ha sucedido esto. O que no has ayunado lo suficiente, o porque no has orado lo suficiente, está pasando todo esto. Y la iglesia se está creyendo toda esta mentira del diablo. El diablo está queriendo asustar a la iglesia, diciéndole que porque como la iglesia no ha ayunado, y que como la iglesia está muy carnuda, que por eso están sucediendo todas estas cosas. Eso no es verdad. Nadie, ningún ser humano se puede humillar más de lo que se humilló Jesucristo. Él se humilló hasta lo sumo. Y dice Pablo en Filipenses 2:5, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. O sea, pongámonos de acuerdo con Cristo. Te lo voy a leer. Si tienes tu Biblia en tu casa, puedes leerlo. Si no, creo que te lo estaremos proyectando. Y como voy a comenzar con este pasaje bíblico para fundamentar lo que estamos hablando. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en tu condición y en mi condición, o sea en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Jesucristo es el que hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Ahora tú me vas a decir, pero pastor, dice segundo de Crónica que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, tienes que entender que en los tiempos de la ley de Moisés Jesucristo no había aparecido. Y el trato de Dios con el hombre era dependiendo de lo que el hombre hacía, así Dios reaccionaba. Pero para eso apareció Jesucristo, para quitar al hombre de en medio y ponerse Él como mediador entre Dios y el hombre. Entonces no podemos tomar versículos que tienen que ver con la nación de Israel cuando Jesucristo no había aparecido y querer aplicárselos a la iglesia y decir usted tiene que hacer esto, lo que la nación de Israel hizo. Porque la nación de Israel nunca se pudo humillar hasta lo sumo como se humilló Jesucristo. Y por eso apareció Jesucristo, para hacer aquello que tú y yo no podíamos hacer. Ahora ya Dios no está enojado con el hombre, porque el enojo, la furia de Dios hacia el pecado la descargó sobre su Hijo Jesucristo, padeciendo hasta la muerte por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o es una especie de ser humano nunca ha existido, dice otra versión. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, que somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, no es asunto nuestro, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y este es el versículo que quiero que atesoremos en nuestros corazones, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Wow. Entonces mi mensaje no es un mensaje de que Dios está enojado contigo. Mi mensaje tiene que ser: como embajador de Cristo, ya Jesucristo nos reconcilió a través de su muerte con nuestro Padre Celestial. Dios no está enfermando gente, Dios está sanando gente. Y Ministerio Restauración hemos entendido eso y estamos declarando una palabra de sanidad sobre nuestras familias y sobre nuestras naciones. Estamos desarrollando el tema, lo que hemos llamado avivamiento. Hace un mes atrás, un mes y medio, comenzamos esta serie. Y creo firmemente que esta serie provocará, o la situación que está surgiendo en el mundo provocará un avivamiento en las iglesias a nivel del mundo. Porque la gente va a ver la mano de Dios de una forma sobrenatural, de una forma que nunca la ha visto antes. Porque es tiempo en donde el cristiano tiene que vivir lo que ha venido hablando por muchos años. Estamos llegando a tiempos en donde tenemos que aferrarnos a la palabra escrita para nosotros, en donde los religiosos y los verdaderos adoradores se van a diferenciar. Es tiempo donde el verdadero cristiano tiene que demostrarle al mundo lo que ha creído en su corazón y aquello que ha venido hablando a través de los años. Siento que la iglesia ha entrado como en un mover, viviendo bajo el sistema del mundo. Estamos viviendo bajo el sistema del reino. Así es que si el reino del mundo fracasa, si los médicos no tienen respuesta para tus preguntas, el reino de los cielos tiene una respuesta para aquellos que son ciudadanos del reino. Amén. Aquí es donde nos vamos a diferenciar. Aquí es donde vamos a comenzar a mirar a aquellos que han sido religiosos, iglesieros, y aquellos que de verdad tienen una relación personal con Dios. Vamos a la palabra del Señor, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando de lo que es un avivamiento, y quiero hablarte en esta mañana de lo que es la manifestación real de nuestra fe. La manifestación real de nuestra fe. El libro de los Hechos, vamos a estar en el 3, del 11 al 16. Y esta es una historia en donde Pedro y Juan sanan a un paralítico que estaba en la puerta del templo. Y esta sanidad eran uno de los primeros milagros que hacían los apóstoles después de que Jesús había resucitado y ascendido al cielo. La gente no estaba acostumbrada a ver esta clase de milagros, porque los fariseos no operaban en señales y en milagros. Los fariseos enseñaban la ley, lo que estaba escrito en los profetas, pero los fariseos no tenían la autoridad para sanar enfermos ni para echar fuera demonios. Entonces los apóstoles comienzan a operar en el mismo rema espiritual que Jesús operaba, y esto comienza a sorprender a las comunidades, comienza a sorprender a los religiosos, porque estaban haciendo algo que ellos no podían hacer. Entonces lo que Dios va a hacer con aquellos que le crean va a sorprender a muchos religiosos que quizás han estado en la iglesia por años, pero que nunca se han atrevido a orar por un enfermo porque no creen que ellos tienen el poder para sanar a un enfermo. Pero el asunto no es que tú tengas el poder, el asunto es que el poder se nos fue delegado, y en el nombre de Jesús es que operamos. El poder no es de los hombres, el poder es de Jesucristo transferido a nosotros para poder hacer cosas sobrenaturales. Después de que han sanado al paralítico, el versículo 11 nos dice: y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que habían sido sanado, o sea, el cojo estaba agarrado de Pedro y de Juan todavía, en el momento después de que fue sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿pero por qué os maravilláis de esto?
¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, para aquellos que todavía están confundidos entre la ley de Moisés y los profetas, Pedro está diciendo que el Dios de los antepasados de sus padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, le dice Pedro, y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Desde el inicio de la iglesia, la diferencia entre el Evangelio de Jesucristo y las demás religiones ha consistido en la manifestación real del Espíritu Santo a través de los milagros. O sea, desde el comienzo de la iglesia primitiva, la diferencia entre el Evangelio de Cristo y de las demás religiones que gobiernan el mundo ha estado basada en la manifestación real de la fe. Porque la fe es una palabra muy común entre todas las religiones. Existe la fe de nombre como parte de una creencia o de un vocabulario religioso. O sea, todos aquellos que son parte de una religión creen en algo o creen en alguien. Entonces está la fe como parte de una religión, como parte de una liturgia, la fe como parte de un vocabulario religioso. O sea, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en esta imagen, yo tengo fe en este líder, yo tengo fe en cualquiera que sea tu religión o la religión que practiques en el mundo. Todas las religiones creen en algo o creen en alguien, tienen fe en algo y tienen fe en alguien. La diferencia de la fe del cristiano no es nada más que creemos en Jesús. No es nada más que creemos en algo o que creemos en alguien. La diferencia del cristiano es que su fe produce cosas sobrenaturales. Que nuestra fe nos lleva a ver realizadas aquellas cosas que la ciencia no puede nunca hacer. Y desde el principio de la iglesia, esto ha sido algo que ha diferenciado la iglesia cristiana de las demás religiones. En los tiempos de Pedro y de Juan, cuando ellos comienzan a predicar y comienzan a activarse a través del Espíritu Santo, eso comenzó a marcar la diferencia entre todas las religiones que existían, incluyendo el judaísmo, que era la religión donde ellos habían crecido. Entonces este paralítico mira a Juan y a Pedro que van entrando al templo y le pide dinero a ellos. Y Pedro y Juan se regresan y le dicen: no tenemos oro ni tenemos plata, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que la orden que le dan a este paralítico hace que todo su cuerpo comience a llenarse de vida, y todos sus tendones dañados, sus huesos secos, comienzan a recibir vida y comienza a ponerse de pie. Y ya puesto de pie, se agarra de ellos y comienza a hacer lo que nunca en su vida había hecho, y era caminar. Esto trae a la comunidad una revolución, porque ellos no estaban acostumbrados a ver esta clase de cosas. O sea, la fe manifestada en un milagro. Y se reúnen y comienzan a querer investigar cómo era que estos hombres habían hecho eso. O sea, qué había en ellos, o qué clase de magia o qué palabra mágica habían usado para que esto sucediera, o qué había en ellos que los hacía provocar estos milagros.
Entonces Pedro y Juan le responden algo que yo creo que es de mucha importancia para nosotros en nuestros tiempos. Creo que la iglesia ha estado entrando en un mover en donde creemos que solo ciertos ungidos pueden operar milagros. Y donde la iglesia ha estado corriendo a eventos, a actividades, porque ahí hay alguien que hace milagros. O porque ahí hay alguien que les reparte unción. O porque ahí hay alguien que los va a consolar con un toque de su mano poderosa. Y la iglesia se ha desenfocado de que cada uno de nosotros somos portadores de esa gloria de Jesucristo. Que cada uno de nosotros tenemos la autoridad de parte de Jesucristo para orar por los enfermos, para orar por nuestras familias. Está llegando el momento. Quizás no vas a poder traer a tu familia para que el ungido de Dios los toque, pero Dios te ha ungido para que en tu casa, como sacerdote del hogar, ores por tu familia y reprendas y eches fuera toda enfermedad. Eso es lo que Pedro les dice, señores, en el versículo 11 y el versículo 12, lo vamos a proyectar de nuevo, le dice, señores, ¿por qué nos están mirando a nosotros como si fuese por nuestro poder o por nuestra misericordia o nuestra piedad que hemos hecho esto? O sea, ¿por qué nos están mirando a nosotros como si nosotros somos los poderosos? Y yo quiero decirle a los colegas ministros que nunca nos pongamos en una posición de que nosotros somos los ungidos, los poderosos. Digámosle a la gente, tú tienes el mismo poder que hay en mí, tú lo puedes ejecutar también. Eso es lo que Pedro está diciendo. Lo que hacemos no lo hacemos por nuestros propios méritos, lo hacemos en el nombre de aquel que pagó por nuestras enfermedades. Lo hacemos en el nombre de aquel que se llevó cautiva todas las enfermedades, aquel que por su llaga nos ha sanado a todos, y en su nombre podemos declarar sanidad sobre nuestras familias. No nos vean a nosotros. No nos vean a nosotros como los poderosos, como los ungidos. ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o por nuestra piedad hayamos hecho eso, dice Pedro. Y les explica que lo que está sucediendo es una manifestación del poder de Dios en Cristo glorificado en medio nuestro. Jesucristo necesita ser glorificado en medio nuestro. Y cuando una persona recibe sanidad, su nombre es glorificado. Necesitamos glorificar el nombre de Cristo a través de las señales y de los prodigios. Existe la fe de nombre como parte de una creencia o como parte de un vocabulario religioso. La manifestación real de la fe no es un logro personal de un individuo en particular, sino el resultado de lo que ya Cristo compró para nosotros. O sea, la manifestación de la fe en un milagro sobrenatural no es el resultado del logro personal de aquel que lo provoca, sino el resultado de lo que Cristo ya compró para nosotros. Si Cristo no hubiese pagado por tu enfermedad, aunque yo ore, no te puedo sanar. Si Cristo no hubiese, si por su llaga no hubiésemos sido curados, aunque ayune, aunque ore, aunque me considere el más ungido, jamás voy a poder orar por un enfermo y que el enfermo se sane. Porque lo que provoca sanidad en la vida de una persona es el hecho de que nuestras enfermedades fueron llevadas en la cruz del Calvario y que el precio lo pagó Jesucristo por nosotros. Nosotros nada más somos embajadores de Cristo. Los que vamos y hacemos lo que Cristo dijo que hiciésemos. Vayan, hagan discípulos, enseñen en las cosas que yo les he enseñado. Les doy poder sobre los demonios, les doy poder sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades. Y si comieren cosas mortíferas, no les hará daño. Tienen la protección mía para que vayan y provoquen un avivamiento en el mundo entero. Amén. Eso es lo que está haciendo Ministerio Restauración. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer.
Porque la manifestación de los milagros no es el resultado de alguien para que diga, bueno, es que yo como oro bastante, por eso es que el Señor me usa. Como yo ayuno bastante, por eso es que el Señor me usa a mí. No, no es por tus propios logros ni por tus propios méritos. Es porque ya nuestra salud fue comprada por Cristo a través del sacrificio completo en la cruz del Calvario. Eso es lo que hace, eso es lo que Pedro está diciendo. No somos nosotros. Es la fe en Cristo que ha hecho que este cojo reciba completa sanidad. El verdadero evangelio de Cristo siempre ha operado en contra de los sistemas del mundo. Eso lo tienes que entender. El evangelio de Cristo siempre ha ido en contra de los sistemas del mundo en todas las áreas. El sistema del mundo te dice, si te dan, vas a tener mucho y vas a ser rico. El sistema del reino te dice, es mejor dar que recibir. Va en contra del sistema natural y común. Y eso lo tenemos que practicar. Y Dios bendiga a todos aquellos que a través de los medios disponibles siguen sosteniendo sus iglesias. Porque no es asunto que si diezmo y ofrendo si vengo a la iglesia. Ahora se van a probar los corazones de aquellos que dan porque les pasan el canasto enfrente, o si dan porque entienden que es mejor dar que recibir. Por eso es que tenemos accesible todos los medios para que aquellos que han sido enseñados correctamente con relación al dar puedan mantenerse siempre dando y manteniendo sus congregaciones. Porque no lo hacemos por una obligación personal, lo hacemos por amor a la obra de Cristo. Y la obra de Cristo sigue adelante. La iglesia sigue adelante. La iglesia sigue enseñando y predicando la palabra del Señor. Dios bendiga a aquellos de Ministerio Restauración, que ya llevamos cerca de 3-4 años proyectando nuestra forma de que puedan accesar y poder ofrendar. No lo estamos haciendo en desesperación, porque la gente no viene a la iglesia. Es parte de nuestro servicio dominical. Todos los domingos les proyectamos nuestro número de texto para aquellos que no pueden llegar a la iglesia puedan serle fiel a Dios con sus ofrendas y sus diezmos y todo aquello que tienen en su corazón para el Señor. Así que Dios bendiga al Ministerio Restauración por esa responsabilidad y por usar todos los medios posibles. Tenemos muchas familias jóvenes, muchos millennials, y a los millennials les gusta más la tecnología, así es que han estado usando este sistema de tiempo atrás y no es nada nuevo, no lo estamos haciendo en un acto de desesperación. Lo hacemos porque es parte de lo que ya tenemos establecido en casa como Ministerio de Restauración, de que si no puedes llegar a la casa, adorar al Señor, puedes ofrendar y diezmar a través de nuestras aplicaciones Text to Give o a través de nuestras redes, a través de nuestra website, para que puedas accesar y poder bendecir la casa de Dios y que tu familia sea bendecida. Entonces el verdadero evangelio de Jesucristo siempre ha operado en contra de los sistemas del mundo. Por eso es que cuando la iglesia primitiva comienza a predicar, se metió en problemas con el imperio romano, se metió en problemas con el imperio que gobernaba en aquellos tiempos a los pueblos y a las naciones, porque siempre iba en contra de lo que comúnmente la gente quería que hiciera. Y estamos entrando en ese tiempo. Creo que hoy la iglesia tiene que entender que nosotros operamos en un sistema diferente a como opera el mundo. No podemos tener nuestra fe basada en un médico, nuestra fe basada en un sistema. Porque cuando la nación de Israel caminaba por el desierto, no había ningún gobierno que los apoyara, que les diera comida, o ningún sistema médico que les ayudara cuando se enfermaran. Ellos vivían bajo el sistema del reino, bajo el sistema de Dios. Dios le da indicaciones a Moisés y le dice: haz una serpiente de bronce y aquellos que miren a la serpiente serán sanos. Se había levantado
una plaga de serpientes que estaba amenazando a la nación de Israel. Las plagas y las amenazas a la salud del hombre siempre han existido, pero siempre ha existido una instrucción de parte de Dios para poder sobrevivir. Entonces nuestra oración no es tanto que Dios tenga misericordia, porque ya Dios tuvo misericordia enviando a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué amor más grande, qué misericordia más grande le podemos pedir a Dios si ya Él nos entregó a su Hijo y con su Hijo vino la salvación, vino la salud y vino el poder y la autoridad para nosotros? Entonces no podemos vivir proclamando misericordia, necesitamos orar para recibir instrucciones de cómo operar en tiempos así. Que a través de su Espíritu venga la revelación y las instrucciones correctas, así como Moisés, que escuchó la voz de Dios y le dijo: levanta una serpiente en el desierto, para que aquellos que miren a la serpiente puedan ser sanos de toda plaga, de toda ponzoña de las serpientes venenosas. Eso es lo que necesitamos, y la iglesia necesita estar con los ojos abiertos y con sus oídos atentos a cuáles son las instrucciones de tu pastor en estos momentos difíciles. No mires lo que dicen las redes sociales, no mires lo que dice el noticiero. Está atento a las instrucciones que tus pastores están dando semanal de cómo continuar en estos momentos difíciles. Para eso Dios te ha dado un pastor. Para eso tenés una iglesia, para que puedas ser instruido correctamente en momentos de dificultad. Y si no tienes una iglesia, visita una, hazte parte de una. Ya no es tiempo para vivir, bueno, vamos a ver qué pasa. Es tiempo para buscar a Dios y para ponerte en serio en tu relación personal con Dios. Aquellos que han estado sin iglesia por años, que piensan que la iglesia no es necesario, que piensan que la iglesia es simplemente una forma de sacar dinero, es tiempo que recapaciten en su forma de pensar y que se pongan en serio, porque estamos en momentos que no podemos andar jugando a la religión. Necesitamos la cobertura del Santo sobre nosotros. Y hay hombres puestos en medio nuestro para instruirte de lo que tienes que hacer. Porque el Evangelio de Jesucristo siempre ha ido en contra de los sistemas del mundo. Obedecemos las órdenes de nuestro gobierno, por supuesto. Por eso estamos aquí hoy, 8 líderes, porque nos instruyeron que no puede haber un grupo congregado más de 10 personas en ningún lado, y estamos en obediencia a nuestro gobernador y a nuestros líderes. Pero estamos conectados toda la iglesia, porque esto no nos va a parar de predicar el Evangelio. Hemos venido a dar una palabra de ánimo, de aliento en casa. Donde quiera que estés, comparte la transmisión para que la gente pueda ser fortalecida con la palabra del Señor. Y decirte de parte de Dios que tu fe tiene que estar puesta en aquel que nos dio la salud, en aquel que nos dio la salvación. Obedezcamos a todos los consejos, las recomendaciones que nos están dando. O sea, no nos expongamos creyendo de que somos los súperes ungidos. Si hay toque de queda, quedémonos en casa. Si nos dijeron que solo nos reunamos 10, estamos 8 reunidos, estamos cumpliendo lo que nos han dicho que hagamos. Pero por encima de obedecer a las leyes gubernamentales, estamos confiando de que nuestras casas están seguras, de que nuestras casas están protegidas por aquel que pagó por todas nuestras enfermedades y por todas nuestras dolencias. El libro de los Hechos, capítulo 4. Lo que Pedro y Juan hicieron provocó una revolución en la gente de aquellos días. No solamente la gente llegó, se reunió para ver qué estaba pasando, sino que los religiosos
que gobernaban a las naciones desde el punto de vista espiritual, les prohibieron que siguieran hablando de Cristo. Mira cómo es la gente de absurda. En vez de estar felices y contentos porque un cojo había sido sanado, se molestaron y les prohibieron a Pedro y a Juan que hablaran. Es más, los metieron, los encarcelaron y les prohibieron que siguieran predicando ese evangelio que sana y que restaura las vidas. De cierta manera, todo lo que está pasando está llegando a esa, como que apunta a esa dirección, en donde de cierta forma el evangelio como que quieren reprimirlo para que ya no nos congreguemos, y no lo están haciendo intencionalmente, lo están haciendo como parte de una protección, lo entiendo, pero de cierta manera el evangelio está sufriendo esa opresión, en donde estamos como en dificultad para llevar a cabo nuestras reuniones y predicar el evangelio de Jesucristo. Eso sucedió con Pedro y con Juan en el principio de la iglesia, cuando ellos comenzaron a predicar. Las autoridades les dijeron: no queremos que vayan más predicando esto porque están revolucionando a la gente, no queremos que sigan sanando enfermos, no queremos que sigan operando en esta forma o predicando esta nueva religión. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23 en adelante. Los encarcelaron y luego los pusieron en libertad. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, era el mensaje: ya no sigan predicando, los vamos a soltar, con la condición de que no sigan ya hablando de ese Jesús. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron: mira qué bonita esta oración. La iglesia necesita aprender a orar. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno en contra del Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. La oración que están haciendo ellos: a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. O sea, había algo determinado para que Cristo hiciera, y estas personas se unieron en contra de ese propósito. Y ahora, Señor, siguen orando ellos, oraciones con sentido, oraciones con versículos bíblicos bien revelados. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. O sea, permítenos seguir hablando de este evangelio glorioso. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, no solamente vamos a seguir predicando, vamos a seguir haciendo señales, sanidades divinas y prodigios para que la gente crea. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nuestras oraciones tienen que ser con la autoridad de Jesucristo para transformar las circunstancias y que el mundo crea en aquel en quien está puesta nuestra fe. Nuestras oraciones no tienen que ser una oración de desesperación, de miedo. Ay, Señor, sálvame. Tienen que ser oraciones con autoridad para transformar circunstancias, para transformar las amenazas que puedan estar tocando nuestras puertas. Había un dictamen sobre ellos: no queremos que hablen más del evangelio.
Los habían amenazado para que no propagasen más la palabra de verdad, y ellos se pararon y oraron en contra de la palabra que habían recibido, en contra de la sentencia, y dijeron: vamos con autoridad a seguir hablando de Cristo, vamos con autoridad, continuamos haciendo milagros, haciendo señales, haciendo prodigios. Y oraron con bases bíblicas reales. Cuando terminaron de orar, dice que hubo un temblor y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia necesita hacer en estos tiempos. Pararnos con autoridad. Orar con versículos bíblicos que tienen que ver con la iglesia, no versículos bíblicos que tienen que ver con la nación de Israel. Versículos bíblicos revelados para nosotros en nuestros tiempos. No versículos bíblicos que tienen que ver con un pacto antiguo, en donde el trato de Dios era con la nación de Israel directamente, pero Cristo vino, estableció un nuevo pacto y ahora tenemos que apegarnos a Cristo para que su poder y su autoridad respalde nuestro mensaje y respalde nuestras oraciones. ¿Cuál es nuestra oración? Mira las amenazas que rodean el mundo a través de este virus. Danos la autoridad para seguir haciendo prodigios y haciendo milagros, parándonos enfrente de un mundo que está lleno de temores y de miedos, y decirles: el Cristo que sostuvo la nación de Israel en el desierto es el Cristo que sostiene mi casa, es el Cristo que sostiene mi vida, es el Cristo que sostiene nuestras congregaciones. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos, te bendecimos. Es tiempo que la iglesia aprenda a orar con autoridad y aprenda a manifestar esa fe que hemos hablado por muchos años. Es tiempo que la fe en la que hemos creído produzca milagros, que podamos hacer prodigios, que podamos declarar palabras basadas en lo que está escrito para nosotros, y no oraciones de miedo, oraciones de temor, de angustia. Oramos por aquellos que están siendo afectados por el virus. Oramos por nuestros hermanos italianos, por nuestros hermanos españoles, por cualquier persona que esté padeciendo y que esté siendo afectado directamente por esta enfermedad. Oramos por ellos y queremos decirles que no es un castigo de Dios, sino que es un momento para que la palabra de Dios sea realidad en ustedes, para que podamos orar y declarar la autoridad que hay sobre nosotros, para que podamos pararnos y decir: Señor, tú estás conmigo, estarás con nosotros hasta el fin del mundo, y lo hemos creído. Oramos por esas familias y oramos por aquellos que todavía también están en temores, que quizás no han sido afectados, pero que el miedo, el pánico los está tribulando. El daño más grande que esta enfermedad está haciendo es psicológico y emocional, más que físico. Obviamente hay cantidades de personas que han muerto, pero son millones los que están afectados psicológicamente y emocionalmente. Y a ellos vamos a llegar con una palabra de paz, de aliento, de descanso. Que podamos orar como oró Pablo, como oró Juan, como oró Pedro, y poderle decir: Señor, mira las amenazas y danos el poder, danos la sabiduría para poder pararnos en medio de tanta amenaza y poder declarar una palabra de parte tuya. Versículo 29, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablemos tu palabra. Mientras extiendes tu mano, o sea, mientras tú declaras la palabra del Señor, mientras tú hablas de lo bueno que Jesús es, mientras tú hablas de que Jesucristo compró nuestra salvación, nuestra salud, mientras tú haces eso, el Señor va a respaldar esa palabra con sanidades divinas, con señales y con prodigios. Eso es lo que Pedro está diciendo. Mientras nosotros hablemos tu palabra con denuedo, tú extenderás tu mano para que se hagan sanidades,
para que se hagan señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es el nombre de Jesús que necesitamos levantar en alto. Es el nombre de Jesús en el que tenemos que creer, porque ante Él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y aquellos que estamos bajo la cobertura de Jesucristo, estamos seguros de que Él nos protege.